La semana pasada, Gonzalo Tamame fue detenido en la vía pública por la policía bonaerense, trasladado a la comisaría primera de Olavarría y horas más tarde apareció muerto en esta misma dependencia. Para profundizar en este caso y entender cómo actúan los mecanismos de control y denuncia ante estos hechos, hablamos con Augusto Infante, que es director de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo público autónomo que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires. Hola Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotras en FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por interés en el caso. Para comenzar, Augusto, quería consultarte sobre, si nos puedes contar qué ocurrió con Gonzalo y por qué la Comisión Provincial por la Memoria considera que estamos ante un caso de gravedad. Bien. Bueno, en primer lugar, como señalabas bien antes, Gonzalo fue aprehendido en el marco de la vía pública en la ciudad de Olavarría por 6 agentes de policía del Comando Patrulla de la localidad que acudieron al lugar donde él estaba. Y hay un primer momento que da cuenta de que esa aprehensión ya per se adolece de irregularidades, puesto que hay testigos y videofilmaciones que dan cuenta de que luego de reducido y ya puestas las esposas, los 6 agentes de la policía del Comando Patrulla de la Barriga que intervinieron lo golpearon en el momento de la aprehensión. Cuando digo que lo golpearon, los testigos dan cuenta que han declarado en la causa y otros que están próximos a declarar dan cuenta de que le propinaron golpes de puño, patadas en la cabeza, causándole una serie de lesiones, en principio, que no tenían ninguna justificación dada la forma en la que se produjo esa aprehensión. Claro. Es decir, hay una primera irregularidad en el momento de la aprehensión. Los propios agentes policiales, independientemente de no asumir la responsabilidad respecto a estos hechos, por supuesto, dicen que ejercieron una mínima fuerza suficiente para controlarlo, lo cual el resto de los testigos contradice. Reconocen que Gonzalo estaba, dice, fuera de sí, que estaba verborrágico, que los insultaba, todas cuestiones que no son comprobadas en virtud del relato de los testigos presenciales de la aprehensión. Es decir, que ya desde el primer momento vemos una intervención policial ilegal y el despliegue de una fuerza irrazonable respecto de la persona que luego iba a ser alojada en la dependencia policial. Sí, escuchándote en este sentido, en esta primera instancia, esto que relatabas de cómo lo detienen, es algo que lamentablemente podemos ver sistemáticamente en la calle, ¿no? Como el abuso de las fuerzas de seguridad, de represión, cuando detienen a X persona. Y por el otro lado, quizás también indagar un poco en cómo debería ser esa detención en la vía pública, o sea, como para no justificar el hecho de violencia y que muchas veces también, con esto que decís, en las argumentaciones de parte de las fuerzas policiales, aparece como la resistencia a la autoridad, ¿no? Indudablemente. La resistencia a la autoridad aparece generalmente como excusa para justificar un accionar violento, ¿sí? Es un tipo penal que está ahí, como por decirlo de alguna manera, al alcance de la fuerza de los agentes de policía para, con su propio relato, justificar acciones de violencia y sobre todo aprehensiones que no tienen una justificación objetivo legal suficiente para llevar adelante. Claro. Esto es preocupante de cara también a la modificación que se ha propuesto y al aumento de las penas que son propuestas como política criminal y como modelo de modificación legal al Código Penal en fecha reciente. Digo esto porque es el tipo penal que tradicionalmente las fuerzas de seguridad utilizan para justificar estas maniobras, ¿no? Cuando no tengo de qué echar mano para justificar una aprehensión o una privación de la libertad, entonces fraudo actas, invento relatos que dan cuenta de una resistencia, una supuesta resistencia a la autoridad para poder justificar o objetivar una aprehensión que de otra manera no tendría un justificativo legal. Claro. Importante en estos aspectos de tener presente todos los estándares que surgen de la jurisprudencia general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero particularmente en el caso reciente de Tumbeiro y Chilmerro. O sea, son casos en Fernández Prieto y Tumbeiro, en donde la Corte Interamericana da cuenta de cuáles son las circunstancias que habilitan, por decirlo de una manera, la intromisión en la esfera personal de una persona
de oficio por parte de la fuerza policial. Es decir, no cualquier situación amerita la intervención de la fuerza policial y mucho menos la requisa personal o el resto de las cuestiones y maniobras que vemos que regularmente la policía desarrolla adjudicándose un derecho o rogándose una función que en realidad no está justificada, ¿sí? Un ciudadano que circula regularmente por la vía pública no tiene por qué sufrir la intromisión en su esfera personal del personal policial, salvo que exista una causa probable, que es lo que tiene que acreditarse a los fines de poder habilitar ese ejercicio de conculcación de derechos constitucionales. Excelente, entonces, súper claro. Eso en general. En el caso de Gonzalo Tamamé, de todas maneras, aun cuando existiera una justificación, supongamos que hay una persona que ha sido señalada como autora de un delito o que incluso flagrantemente se identificaba como autora del delito, de un delito, o que motivara o que justificara la intervención policial, independientemente de eso, bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento, la legitimidad del procedimiento? Bueno, obviamente que el ejercicio de la fuerza tiene que ser el último recurso, ¿sí? De cualquier tipo de fuerza. Pero una vez lograda la aprehensión, imagínense que acá, acabo de señalar, eran 6 policías interviniendo en el procedimiento contra una persona que no estaba armada, que no tenía ningún tipo de elemento objetivo que lo pudiera constituir en un sujeto que tenga un caudal de peligro como para poder generar un daño. Independientemente de eso, 6 agentes de la policía especialmente entrenados y formados en técnicas para aprender a una persona de esta situación, logran controlarla y le ponen las esposas, incluso le hacen un interrogatorio de identificación que es positivo. Bueno, perfecto. Ahora, cuando escuchamos a los testigos decir que lo patearon con los borcegos en la cabeza, que le pegaron golpes de puño, que le insultaron en el momento de la aprehensión, y por otro lado, cuando se constatan, por otro lado, en la operación de autopsia, que tiene lesiones en todo el cuerpo, ¿cuál es la justificación, digamos? ¿Cuál es la necesidad racional del ejercicio de esa fuerza? Eso es de lo que tiene que dar cuenta los agentes policiales que participaron de la aprehensión, ¿sí? Gonzalo presentaba en el caso concreto, quiero ir de lo general para lo particular, sí. La única forma de que los agentes policiales puedan ejercer fuerza es que exista efectivamente una resistencia activa que justifique el ejercicio de la fuerza. Esa fuerza siempre tiene que ser la mínima, siempre tiene que ser racional, necesaria, adecuada, proporcional, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, cuando una persona ha sido reducida, se le ha puesto un elemento de sujeción como son las esposas, puede justificarse ni el más mínimo ejercicio de la fuerza tendiente a lesionar, a disciplinar, a generar daño extra. Si eso no encuentra justificación alguna en ninguna situación, independientemente del delito que hubiera cometido la persona, una vez reducida, una vez que está limitada en sus movimientos, que ya no puede ejercer ningún tipo de maniobra que pueda llegar a resultar peligrosa, nada justifica el ejercicio de la fuerza. En el caso de los testigos dicen que una vez que estaba reducido Gonzalo, continuaron propinándole golpizas, ¿sí? Que la escriben de esa manera, golpes de puño, patadas de 6 agentes de policía sobre una persona que ya estaba en defensa y reducida. Es decir, sí. No habría prima facie elementos que justificaran el ejercicio de la fuerza que se desplegó en el caso. Perfecto, eso quedó clarísimo. Entonces, una vez que lo detienen de esta forma a Gonzalo Tamamé, lo llevan, lo trasladan a la comisaría primera de Olavarría, ¿verdad? No, con carácter previo, con carácter previo, y eso también es motivo de investigación y de preocupación, sí. Fue dirigido al hospital municipal, donde le hicieron un reconocimiento médico legal. Ese reconocimiento médico legal dice que no presentaba lesiones visibles. La pregunta que cabe hacerse es cómo puede ser que una persona que haya sido aprehendido con las características que acabamos de señalar haya pasado por un reconocimiento médico legal y se haya dejado constancia de que no presentaba lesiones visibles. Habrá que indagar también qué tipo de análisis se hizo respecto de su situación personal y qué tipo de auxilio se le brindó o no se le brindó en el marco de ese reconocimiento médico legal. Okay. Tengamos presente que el reconocimiento médico legal con carácter previo al ingreso o durante la estadía en el lugar de detención es una salvaguarda de la persona privada de la libertad. Es decir, que también habrá que investigar, y es materia de investigación, en qué estado llegó Gonzalo al hospital, ¿sí? Si efectivamente presentaba o no presentaba lesiones, y en todo caso, qué responsabilidad puede caberle también al funcionario o al médico o a quien haya hecho esta constatación respecto de lo que constató o no constató y de las constancias que dejó con respecto a eso, ¿sí? Perfecto. Pero con carácter previo al pase entonces de la aprehensión a la comisaría, pasa por el hospital municipal de Olavarría.
Bien, y ahí sí lo trasladan a la comisaría. Efectivamente, con posterioridad es ingresado alrededor de las 2:50 de la mañana a la comisaría primera de Olavarría. ¿Qué se sabe después? O sea, cómo se enteran de lo que sucedió? ¿Qué informe da o qué información da la policía? Bien, bueno, lo primero que hay que tener presente acá es que es un cuadro de situación distinto, por así decirlo, porque el comando patrulla no es personal de la comisaría. Okay. Es decir, que una vez que Gonzalo llega a la comisaría pasa a depender de los funcionarios policiales que estaban en la comisaría. Vuelvo a decir lo mismo, todo esto está supeditado a medidas investigativas que se están desarrollando, ¿sí? Que va a ser importante determinar a los fines de poder expresar con mayor adecuación cuál es el rol que cumplió cada uno de los agentes de policía. Pero sí está constatado, o al menos de las actas policiales que se han ido labrando, que la aprehensión correspondió al comando patrulla de las diferentes zonas, 2, 3, 5 y 7 de Olavarría, y con posterioridad la custodia es traspasada, por así decirlo, a los funcionarios de la policía primera de la comisaría primera de Olavarría. En esa comisaría había 3 agentes de policía, de los cuales uno cumplía el rol de imaginaria de calabozo, después estaba la ayudante de guardia y la jefa de guardia de la comisaría. Las constancias oficiales o las actas que se han labrado dan cuenta de que quien estaba a cargo de la custodia permanente de la persona privada de la libertad, que es el oficial que hace o cumple función de imaginaria de calabozo, señala que se distrajo, por así decirlo, 4 o 5 minutos, habiendo ido a la oficina de servicio a buscar un cigarrillo, que cuando vuelve encuentra que Gonzalo estaba pendiendo de la puerta del calabozo, que se había atado con un buzo. ¿Sí? Se relativizo estas afirmaciones porque están siendo todas materias de investigación. Lo relevante del caso es que en medios públicos de Olavarría circuló un video que fue tomado en las inmediaciones de la comisaría por una persona que todavía no fue identificada, que es muy importante identificar porque necesitamos que preste testimonio y que aporte ese video que filmó, en donde se lo escucha a Gonzalo pedir auxilio y decir que le falta el aire. Tremendo. Es decir, acá estamos hablando, siempre que hablamos de una muerte en comisaría, o mejor dicho, siempre que hablamos de una muerte de una persona que está bajo la custodia del Estado, hablamos de una muerte potencialmente ilícita, ¿sí? Esa es la forma en la que debe aproximarse la investigación. La investigación debe aproximarse desde la potencialidad de la ilicitud de esa muerte, justamente por el deber garante respecto de los bienes jurídicos, vida, integridad personal, que le corresponden al Estado respecto de la persona que está bajo su custodia. Claro, está bajo la custodia del Estado. En el caso, debemos sumar la particularidad de que en forma concomitante hay un video de una persona que circuló en los medios de comunicación, esto lo pueden googlear rápidamente y lo van a encontrar, en donde se escucha a la persona privada de la libertad pedir auxilio respecto de una situación y decir que le falta el aire, que se está asfixiando, que por favor lo dejen respirar. Entonces digo, hay una circunstancia que es concomitante al resultado muerte, ¿sí? que nos sitúa en una situación de particular sospecha respecto a lo que pasó dentro de esa comisaría. Y que sitúa también a los agentes de policía en la particular situación de tener que dar explicaciones de qué fue lo que pasó dentro de esa dependencia policial. Es decir, que si nosotros nos acercamos a una muerte de una persona en custodia desde una idea de potencial ilicitud, bueno, entonces, por las circunstancias contextuales que circundan la muerte de Gonzalo Tamame, nos tenemos que acercar con muchísimo más énfasis a las sospechas de qué pudo haber pasado en esa comisaría para que se causara la muerte de esta persona. Sí, me quedo pensando en este periodo o en este tiempo que ustedes tomaron conocimiento, ¿no? del hecho y están investigando, me imagino que la justicia también, que si hay resoluciones intermedias, digamos, si ya se pudo identificar o si hay alguien detenido o se ha avanzado en alguno de los lineamientos necesarios como para esclarecer esta cuestión, ¿no? Bien, respecto del estatus, digamos, el estado procesal de la investigación, vuelvo a decir lo mismo, está en sus primeras horas, si bien han pasado varios días, ha habido algunos avances en ese sentido, y vuelvo a decir lo mismo, dada la precariedad del estado de situación actual, que depende de un montón de medidas investigativas que se han adoptado y que es necesario que prontamente se resuelvan a los fines de avanzar en la averiguación de lo que pasó. Yo lo que le puedo señalar es que a la fecha se encuentran imputados en la causa 10 agentes de policía. Digo imputados porque se les ha notificado que existe una causa donde se investiga su eventual responsabilidad penal.
No hay todavía imputaciones concretas, desde que el Ministerio Público Fiscal no ha llamado a declaración del artículo 308 a ninguno de estos agentes, pero sí le ha notificado la formación de la causa a los 6 agentes del Comando Patrulla que intervinieron en la aprehensión, a los 3 agentes de policía de la Comisaría Primera que estaban presentes en el momento del ingreso y la custodia de Gonzalo durante esas 3 horas que estuvo más o menos aproximadamente en la comisaría, no, menos, porque él ingresa a 2:50 y a las 4:30 de la mañana ya interviene en la ambulancia que constata el óbito. Y al jefe de esa dependencia, el comisario que no estaba en el momento de los hechos, pero que igual fue notificado de la existencia de la causa. Si bien el Ministerio Público Fiscal no citó a 308, es decir, no tiene una acusación formal con descripción de cuáles son los hechos que se le achacan a cada uno de esos agentes de policía, lo cierto es que ante requerimiento de exhibición de prisión que fue formulado por los letrados defensores que pertenecen a la asesoría letrada de policía, es decir, que son defensas en el caso de los 6 del Comando Patrulla, que son ejercidas por el propio Ministerio de Seguridad, el Juzgado de Garantías le requirió al Ministerio Público Fiscal que califique la conducta, y el Ministerio Público Fiscal estableció que estábamos ante un escenario, conforme su vista, de 144 bis, inciso segundo y tercero, es decir, de vejaciones a premios ilegales, y del 248 del Código Penal, que es el que prevé el incumplimiento de deberes de funcionario público. Es decir, que preliminarmente el Ministerio Público Fiscal no está imputando el resultado de muerte a la conducta policial. Okay. Lo cual también es motivo de preocupación por parte de la familia, quienes entienden o sospechan o desconfían de la versión, por supuesto, de la causación de la propia muerte por parte de Gonzalo, y que, vuelvo a decir lo mismo, estará sujeta al resultado de las medidas de prueba que han sido ordenadas durante este tiempo y que todavía se encuentran pendientes de incorporación a la causa. Augusto, no sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, súper claro. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta quizás que tiene que ver con esto de lo general y lo particular que fuiste yendo y viniendo durante toda la entrevista, y que quizás algo que tenga que ver un poco más con la coyuntura. Preguntarte qué significa básicamente para ustedes como organismo de derechos humanos trabajar en un contexto tan atravesado por el avance de discursos de extrema derecha, del recrudecimiento de las prácticas represivas por parte del Estado, ni hablar del ajuste, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes como organismo de derechos humanos esto que está sucediendo a nivel económico, político, social? Sí, bueno, en principio señalar que la Comisión Provincial por la Memoria tiene y poner en valor, digamos, la tarea, digamos, de informe público que vamos haciendo respecto a esta problemática. Hay que establecer, digamos, 2 órdenes diferentes. La primera, que tiene que ver más vinculada a esta coyuntura particular que está señalando, que tiene que ver con todo lo que tiene con todo lo vinculado, por ejemplo, a la represión de las fuerzas de seguridad, de la protesta y de las manifestaciones públicas, entre otras cuestiones, que hacen a un bloque, digamos, problemático que requiere o que amerita la atención de la Comisión Provincial por la Memoria, y otra cuestión que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, que es un problema distinto, por decirlo, por más que esté concatenado, y que también es descrito, analizado, estudiado y publicado por parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Es decir, quiero separar las aguas, por decirlo de alguna manera, porque las dos tienen su propio cauce, por decirlo de alguna manera, y su propia impronta y su propia complejidad. En el caso de la política de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires, creo que lo más interesante o más interés puede llevar es invitarlos a ver la página Datos Abiertos de la Comisión Provincial por la Memoria, donde van a poder ver cuál es la situación de las comisarías, particularmente de las alcaldías y las unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires. Invitarlos a ver el informe del segundo semestre y del año pasado respecto de las prácticas de represión de la protesta por parte de las fuerzas federales de seguridad, que tiene que ver más que ver con la coyuntura que vos me estabas señalando. ¿Sí? Al tener poco tiempo, quizás no puedo justificar tanto la división de la continencia, pero me parece que es importante señalarlo. Sí. Por ahí el impacto más directo respecto de esto que tiene que ver con las políticas de ajuste, que por supuesto tienen su correlación en las cuestiones de custodia de detenidos y de personas aprehendidas, y en el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, como la modificación a través de la política criminal, de las leyes que
aumentan la gente que ingresa al sistema y dificulta la salida del sistema de privación de libertad, el hecho de que tengamos casi el 50% de personas privadas de la libertad que están procesadas y no condenadas en la provincia de Buenos Aires, la enorme sobrepoblación y el hacinamiento que existe en las unidades penitenciarias, en las comisarías y en las alcaldías, la problemática vinculada a la práctica sistemática de la tortura en esos centros de detención, tienen toda una explicación y una justificación y un desarrollo, por cual la Comisión Provincial por la Memoria lo hace a través de sus informes anuales desde hace muchos años, y por otro lado hay una particular gravedad vinculada a las fuerzas federales, no provinciales, que tiene que ver con la represión de la protesta social, que va por un andarivel diferente y que parece que es importante mantenerlos por separado para poder justificar o darle buenas razones a las conclusiones a las que arriba la Comisión en cada una de esas problemáticas. Perfecto, Augusto. Entonces tenemos tema para la próxima entrevista. Es súper recomendable que accedan al trabajo que hace la CPM, que desde años vienen advirtiendo la sistematicidad de estas prácticas de tortura en los centros de detención y bueno, y en diferentes escenarios también, que bien relataba Augusto. Augusto, nos quedamos básicamente sin tiempo. Te agradecemos un montón que te hayas tomado un ratito para charlar con nosotros y nosotras acerca de lo que sucedió con Gonzalo Tamamé. Vamos a seguir de cerca claramente este tema y nos mantenemos en contacto. Bueno, quedo a disposición y agradezco una vez más en nombre de la Comisión el interés y quedamos a disposición por cualquier consulta o ampliación que quieran hacer respecto del caso o del análisis general de nuestra tarea como mecanismo local de prevención de la tortura, y los invito una vez más, si me permitís, a consultar los informes anuales, los informes periódicos y específicos que publica la Comisión Provincial por la Memoria, así como a consultar la página Datos Abiertos de la Comisión por la Memoria. Si lo ponen así en Google lo van a encontrar, en donde van a encontrar los datos actualizados de política criminal en la provincia de Buenos Aires, para poder directamente constatar las diferentes circunstancias que fui señalando hasta recién en el marco de la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos, Augusto. Quien habla es Augusto Infante, director de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotras seguimos en eso que falta. Vamos a escuchar un poquito